Hola, os voy a grabar en un par de vídeos la resolución de los ejercicios del simulacro de control que tuvimos el otro día. En el primero de los problemas nos dicen que durante el estado de alarma las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están vigilando que se cumpla el confinamiento de los ciudadanos españoles. Algunas denuncias conllevan sanción económica. El importe de las sanciones sigue una distribución normal con desviación típica 100 euros y en el 80% de las ocasiones la sanción es superior a 790. Bueno, pues con esta información nos hacen aquí una serie de preguntas. Calcula el importe medio de las sanciones impuestas, nos hablan de un tipo al que le han puesto 5 multas, cuál es la probabilidad de que el importe total supere 4.000 euros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la primera de las preguntas de calcular el importe medio en euros de las sanciones impuestas, para lo cual vamos a utilizar la información que nos aparece aquí. De tal manera que vamos a definir la variable aleatoria importe de la multa en euros, es una distribución normal de media mu desconocida y varianza 100 al cuadrado, desviación típica 100 euros, luego varianza 100 al cuadrado y saben que con probabilidad 0,8 el 80% de las multas son por un importe superior mayor que 790. O sea que la probabilidad del suceso x mayor que 790 es 0,8. Si nosotros tuviéramos que calcular esta probabilidad para una distribución normal con media y varianza conocidas, bueno, pues sería bien fácil a través del menú gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, introduciendo aquí para el modelo normal, ¿dónde está? Normal, los parámetros, ¿vale? La media y la desviación típica. Y en la pestaña de área sombreada pondríamos el valor, la probabilidad o lo que tuviéramos. Pero fijaros que no conozco la media, por lo tanto, ese menú no lo puedo utilizar y lo que tenemos que hacer es, a partir de la información que nos dan, tipificamos la variable. Tipificar la variable es tomar la variable, restarle su media y dividir por la desviación típica. Por lo tanto, esa cuentecita de restar la media y dividir por la desviación típica la hacemos en la parte de la izquierda y la hacemos en la parte de la derecha. De tal forma que x menos mu partido por 100, como es la variable normal tipificada, bueno, pues es la z, la normal estándar, y es la probabilidad de que la normal estándar sea mayor que esta cantidad, 790 menos mu partido por 100. Ahora sí que podemos utilizar Minitab porque la distribución z es una normal de media 0 y desviación típica 1 y entonces nosotros podemos calcular el valor de la normal estándar que deja por encima mayor que el 80%. Y de esta forma el valor obtenido lo igualaremos a esta cantidad. Entonces, normal, media 0 y desviación típica 1, el área sombreada definida por una probabilidad y ahora, como tenemos que por encima de esa cantidad, ¿dónde está? Por encima de esa cantidad hay una probabilidad del 80%, bueno, pues es una probabilidad de tipo con la derecha y esa probabilidad vale 0,8. El valor obtenido es menos 0,8416, menos 0,8416. O también podríamos haberlo definido como que es el valor si por encima deja el 80% de la probabilidad, por debajo deja el 20%. ¿Vale? Menos 0,8416. Formalmente, la notación que debemos utilizar para esto es esta de aquí. Es decir, el valor que nosotros buscamos, esta cantidad, es de la normal estándar el percentil del 20%, porque es el valor que deja por debajo el 20% de la probabilidad. Es decir, es el z 0,2. Esa cantidad vale menos 0,8416 y ya no tenemos más que despejar el valor de la media, que son 874,16 euros. En la segunda pregunta me hablan de un reincidente al que le han puesto ya 5 multas y me preguntan cuál es la probabilidad de que el importe total de esas multas supere los 4.000 euros. Bueno, pues este señor ha recibido 5 sanciones económicas, x1, x5, que son variables aleatorias que puedo suponer que son independientes porque no hay nada en el enunciado que me haga pensar que no lo son. No me dicen que si es reincidente le ponen un plus por reincidir. O sea que puedo suponer que son independientes y son idénticamente distribuidas, todas normales, con la misma media y la misma varianza de la distribución inicial.
El importe total de las multas es una variable aleatoria xt que se define como la suma de los 5 importes. Esta suma, aplicando la propiedad reproductiva de la distribución normal, es normal de media y varianza que vamos a calcular. La media del total es la esperanza de esta suma de variables. Como la esperanza es un operador lineal, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, y como todas ellas tienen esta media, bueno, pues es 5 veces esa cantidad, que sale 4.370,8 euros. La varianza es la varianza de la suma de estas variables, y como son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y como todas tienen la misma varianza, que es 100 al cuadrado, pues es 5 por 100 al cuadrado. Esto es decir lo mismo que decir raíz de 5 por 100 y todo ello elevado al cuadrado. Raíz de 5 es 2,23, bueno, pues eso multiplicado por 100, la desviación típica sale 223,61, luego la varianza es 223,61 al cuadrado euros cuadrados. Con esta información, 4.370,8 y 223,61, vamos a calcular la probabilidad de que las multas sean en total superen los 4.000 euros. Esa probabilidad con Minitab es muy fácil, 4.370,8, a ver, media 4.370,8 y desviación típica 223,61, y el área sombreada estar por encima de 4.000, luego es una probabilidad definida por un valor de la variable y ese valor es de tipo con la derecha, la probabilidad, y el valor es 4.000. Bueno, pues esa probabilidad vale 0,9514, que es el valor que aparecía antes aquí. En el siguiente apartado me dice cuál es la cantidad total máxima impuesta a este infractor con probabilidad 0,75. Es decir, busco una cantidad tal que con probabilidad 0,75 el total sea como mucho esa cantidad. Es decir, busco una cantidad C más tal que la probabilidad de que el importe sea de como mucho esa cantidad C más sea 0,75. Si este valor Cmax deja por debajo, menor o igual que el 75% de la probabilidad, quiere decir que esta cantidad Cmax es el tercer cuartil Q3 de la variable xt. Para calcular ese cuartil con Minitab, en la variable ya tenemos introducido de antes la media y la desviación típica. El área está definida por una probabilidad de una cola de la izquierda y esa probabilidad es 0,75. Sobre el eje nos aparece aquí 4.522 euros, que es la cantidad esa Cmax. Y por lo tanto nosotros podemos decir que con probabilidad 0,75, el 75%, la cantidad total impuesta al reincidente será como máximo de 4.522 euros. En el siguiente apartado nos preguntan cuál es la probabilidad de que el importe de la segunda multa sea mayor que 300 euros más que el importe de la primera multa. Hay veces que este tipo de preguntas nos sorprenden porque, bueno, pues parece que no comprendemos bien qué es lo que nos están preguntando. No sabemos expresarlo en función de las variables aleatorias con las que estamos trabajando. Vamos a definir x1 y x2, los importes de la primera y de la segunda multa respectivamente. Esas variables son independientes e idénticamente distribuidas con esta distribución, normales, y la pregunta es cuál es la probabilidad de que el importe de la segunda multa sea mayor que 300 euros más que el importe de la primera. Si yo os digo que el segundo móvil que me he comprado me ha costado más de 300 euros más que el primero, yo creo que todos sois capaces de escribir eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues con un poco de calma escribimos cuál es la probabilidad de que el importe de la segunda multa, el importe de la segunda multa es x2. Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de que x2 sea mayor que, bueno, pues mayor que 300 euros más que el importe de la primera multa, que es x1, ¿vale? Me preguntan esta probabilidad, para lo cual tengo que pasar x1 restando al otro lado. x2 menos x1 mayor que 300. Y ahora, ¿cómo calculamos esto? Bueno, pues tengo que averiguar la distribución de esta diferencia, de tal forma que llamo d a la diferencia x2 menos x1 y, utilizando las propiedades de reproductividad y de linealidad de la variable normal, sumas y restas de normales,
es normal y ahora vamos a calcular la media y la varianza. La media es la esperanza de x2 menos x1, como la esperanza es lineal, la esperanza de la resta es la resta de las esperanzas y como tienes la misma media, la esperanza vale 0. Y la varianza es la varianza de esa resta y acordaros de eso que os digo, siempre positivo, nunca negativo. La varianza de la resta es la suma de las varianzas y por lo tanto vale 141,42 al cuadrado. Calcular la probabilidad de que una normal de media 0 y desviación típica 141,42 sea mayor que 300 con mi mitad es media 0, desviación típica 141,42 y que el área sombreada esté definida por un valor de tipo con la derecha y el valor 300. Bueno, pues esta probabilidad es 0,01695. Pues esa probabilidad es 0,01695. Y ya el último apartado me dicen de las 5 multas impuestas al reincidente, cuál es la probabilidad de que al menos 3 de ellas sean por un importe superior a 790 euros. O sea que tengo que contar de las 5 que le he puesto, cuál es la probabilidad de que al menos 3 sean por este importe, superior a esta cantidad. Bueno, pues contamos con la variable i el número de multas de las 5 que son por un importe superior a 790 euros. Fijaros que estamos contando el número de éxitos, ser por un importe superior a 790 euros, en 5 repeticiones independientes de un experimento aleatorio. Esta I es una distribución binomial de parámetros 5 y P 0,8 porque es el dato que nos daban en el enunciado que el 80% de las multas son por un importe superior a 790 euros. Calcular la probabilidad de que al menos 3 de ellas sean por ese importe, bueno, pues es que la variable I sea mayor o igual que 3. Que esta binomial tome valores mayores o iguales que 3, binomial de parámetros 5 y 0,8, que sea por lo menos 3, es mayor o igual que 3. Bueno, pues esa probabilidad sale 0,9421. De tal forma que la probabilidad de que I sea mayor que 3, mayor o igual que 3 es 0,9421. Bueno, pues en los siguientes vídeos os resolveré los 2 ejercicios que faltan.